Artemisia y Decaria, reina y almirante persa a mito, estrategia y una voz en la historia prólogo. Una reina en la encrucijada de dos mundos. Artemisia emerge en las fuentes antiguas como figura bordeando la leyenda y la política. No solo fue gobernante de una ciudad litoral del Egeo, sino comandante naval que puso su fuerza menos y su reputación al servicio de un imperio que expandía sus fronteras con la velocidad del acero y la pólvora tardía de la Edad Antigua. Nacida en Halicarnaso hacia la segunda mitad del siglo VI a.C., su nombre llega hasta nosotros sobre todo por la voz de Heródoto, su contemporáneo y paisano, quien la proyecta como excepción y asombro a una mujer que manda barcos, aconseja a reyes y se mueve con la mezcla de cálculo y orgullo que exige la alta política. La historia, en su trato con Artemisia, mezcla hechos militares, anécdotas moralizantes y silencios en ese cruce entre prueba y rumor. Es lo que intentamos seguir en esta crónica, su origen y ejercicio del poder en Caria, su alianza con Jerjes en la invasión de Grecia, su papel decisivo y problemático en la batalla naval de Salamina, la política de su retorno y la fortuna posterior de su memoria, y Halicarnaso y el trono de una satrapía litoral. La Caria de Artemisia era región fronteriza mezcla de vientos griegos e influencias persas, con ciudades que vivían del mar y de la agricultura. Halicarnaso Atul Badru M. era un centro de cierto brillo cultural, más tarde famoso por el mausoleo, y en la generación de Artemisia estaba subordinado al imperio aqueménida en la forma de un reino tributario gobernado por dinastías locales. Artemisia pertenecía a la familia de los Laidamidas. Su padre, según las fuentes, y su esposo habían sido figuras locales, y tras la muerte del esposo, ella llegó a asumir el mando político en primera persona, no por simple regencia provisional, sino como gobernante que manejaba ejércitos y barcos con autoridad propia. Su reino no era mera satrapía pasiva en la autonomía local. La gestión de flotas y la diplomacia litoral le daban al señor de Halicarnaso margen de maniobra en el tablero persa. Segundo, poder femenino en la periferia al gobernar entre griegos y persa. Ser mujer y soberana en la Caria implicaba operar con códigos híbridos. Hablamos de una élite educada en prácticas helénicas, lengua, culto, programas aristocráticos, que sin embargo convivía con la superestructura imperial persa en tributos, lealtades y deberes militares. Artemisia administró ese doble mandato con pragmatismo. Mantuvo relaciones con la nobleza local, presentó Halicarnaso como aliado fiable al gigante persa y al mismo tiempo conservó elementos de legitimidad helénica que le permitían conectar con las élites urbanas y mercantiles. Gobernar en esas condiciones obligaba a un equilibrio técnico en imponer tributos sin fracturar la base económica, reclutar marinos y mantener la flota en condiciones operativas, y gestionar la parentela y las alianzas que sostienen cualquier poder local. Esa experiencia de gobierno explica por qué Artemisia podía ser, a ojos de Jerjes, un activo militar y político. Tercero, la gran expedición persa y la decisión de la alianza. Cuando Jerjes I organizó la gran invasión contra las polis griegas, 480 a.C., convocó contingentes de todo el imperio lidios, fenicios, egipcios, jónicos y los reinos aliados más pequeños. Artemisia sumó barcos al esfuerzo. Su contribución fue apreciable. Según las listas de Heródoto, ella aportó varias naves, una fuerza apreciable entre los aliados, y se presentó en la flota no como subordinada pasiva, sino como comandante con voz propia. La elección de apoyar a Jerjes no fue automática. Implicó un cálculo estratégico sobre qué bando serviría mejor a los intereses de Halicarnaso en la larga duración. Para una ciudad portuaria que vivía del comercio y de la seguridad marítima, aliarse con el imperio aqueménida
podía garantizar continuidad administrativa y protección contra rivales regionales. Artemisia eligió y esa elección la llevaría en primera fila al conflicto que decidiría el futuro del Egeo IV. Consejo, prudencia y el relato de Heródoto en la voz de la reina ante el rey. Las fuentes que tenemos acerca de Artemisia son pocas, pero intensas. Heródoto conserva una de las escenas más famosas, el consejo que la reina habría dado a Jerjes antes de la batalla naval. Ante la propuesta de confrontar a la flota griega en aguas estrechas, Artemisia, dice Heródoto, advirtió sobre la dificultad de imponer la victoria en una zona en la que la maniobrabilidad y el conocimiento costero favorecían al enemigo. Sus palabras son presentadas como mezcla de sentido estratégico y de honradez fría. No siempre los grandes ejércitos triunfan en el mar. A veces la prudencia debe dictar la espera o la reconducción de la maniobra. El relato presenta a Artemisia como voz de la templanza, un consejo de mujer y general, no simple adorno cortesano. Que Jerjes escuchara a una reina y la ponderara en su círculo de mando habla tanto de la autoridad personal de Artemisia como de la pragmática apertura de la política persa a opiniones de vasallos valiosos. Salamina, la batalla y la maniobra que se volvió mito. La batalla naval de Salamaina, 480 a.C., fue el gran vértice, una noche y una jornada en que el equilibrio estratégico del mundo griego quedó en juego. La armada persa numerosa enfrentó a una flota griega que conocía cada recodo del canal y que usó la estrechez en su favor. Artemisia se destacó en las fuentes por dos elementos relacionados y controversiales: su eficacia en combate y un episodio de astucia audaz, que las versiones posteriores dramatizaron. Heródoto relata que Artemisia rompió las filas, cargó con furia y en la confusión chocó contra una nave aliada, según algunos, una trireme de Calcis, o en otras variantes, atacó a los griegos simulando ser aliada. Relato que terminó por ser interpretado por Jerjes como acto de extremo arrojo o como estratagema para escapar de un cerco. Lo cierto es que la conducta de Artemisia, sea por coraje o por maniobra, la convirtió en una figura excepcional en el escenario de Salamaina. No fue espectadora, fue agente directo de una contienda naval donde la habilidad individual podía salvar o perder vida y barco. Sexto, el juicio del rey y la recompensa de la sospecha a la admiración. Las narraciones cuentan que Jerjes, desde la batalla y de la confusión, observó atentamente la actuación de sus aliados y tuvo ocasión de ver a Artemisia cuando, envuelta en la marea del combate, ejecutó la maniobra que la señaló. En la reacción del monarca hubo sorpresa y respeto. Lejos de castigarla, Jerjes la elogió por su valentía y por la eficacia de su escolta. En algunos textos se subraya que el rey la consideró la mejor consejera entre los capitanes de la flota aliada. Esa recompensa simbólica y en la práctica el mantenimiento de su posición y de su flota revela al menos dos cosas. Primero, que el poder persa estaba dispuesto a premiar la utilidad aun cuando procediera de un comportamiento que desafíe la norma. Segundo, que Artemisia había logrado cultivar una autoridad práctica que trascendía su género y su rango. La mirada de Jerjes sobre ella, por tanto, se inscribe en una lógica política realista. El talento militar se reconoce y se usa, incluso si viene de quien no se ajusta al ideal homérico del guerrero masculino. Séptimo, retorno, gobierno y la sombra de la conmemoración. Tras las campañas, Artemisia regresó a su dominio. En la vida política siguió en Halicarnaso, y la memoria local, así como la de los cronistas griegos, comenzó a tejer sobre su figura un entramado de admiración y leyenda. A diferencia de otros actores de la época,
cuya fama se diluye en los actos militares. Artemisia ganó lugar en narrativas que la presentaron como paradigma de coraje femenino y de prudencia militar. Sin embargo, la historia material de su gobierno posterior es tenue. No contamos con grandes inscripciones o fundaciones monumentales que lleven su nombre conservado ininterrumpidamente, y por eso la arqueología ofrece silencios que la literatura intenta completar. Esa doble condición, sustrato político real y posteridad literaria, convierte su biografía en enigma. Sabemos lo que hizo en la flota y que le atribuyeron los cronistas, pero el resto de su reinado se pierde en la bruma documental. Octavo, entre la historia y la leyenda, las fuentes que nos hablan de Artemisia. La presencia de Artemisia en las fuentes antiguas es notoriamente desigual. Heródoto es el eje en su historia, libro 9, nos legó no solo la lista de las naves, sino daelogos, decisiones y un juicio moral que mezcla sorpresa y elogio. Plutarco y otros autores posteriores recogen ecos de esos episodios, a menudo transformados por la moral y la curiosidad de épocas que miraban con asombro a la mujer guerrera. La tradición posterior la transformó en símbolo tanto de virtus como de exotismo. Pintores y poetas la representaron en escenas dramáticas, sobre todo la ruda imagen de ella en la proa, arrojando flechas, y la hicieron figura apta para lecciones morales y estéticas en la antigüedad tardía y la modernidad. Leer Artemisia exige, por tanto, separar la matriz primera, los datos militares y testimoniales, de las capas literarias que la cubrieron durante siglos. Noveno, interpretaciones modernas del feminismo, instrumentalización y la política del recuerdo. En la modernidad, Artemisia ha sido recuperada por distintas tradiciones intelectuales. Para estudios feministas, es figura de resistencia, una mujer que rompió techos de poder en un mundo épico. Para historiadores militares, es ejemplo de la complejidad táctica de las flotas antiguas. Para la narrativa nacional y turística de las regiones que la vieron nacer, es recurso de identidad y orgullo local. Pero hay también riesgos. En su figura puede idealizarse hasta volverla caricatura, o instrumentalizarla en discursos que necesitan un icono de mujer heroína para legitimar causas contemporáneas. La tarea crítica es mantenerla como personaje histórico con densidad, a no solo mito, no solo emblema, sino gobernante concretamente inserto en estructuras de poder, economía y diplomacia. Lecciones desde el pasado en estrategia, género y la política de la alianza. ¿Qué nos enseña Artemisia en clave política hoy? Primero, que la habilidad estratégica tiene formas diversas en prudencia en el consejo, arrojo en el combate y cálculo de supervivencia para el retorno. Todo eso se conjuga en una figura que supo leer su tiempo. Segundo, que la agencia femenina no es simple anomalía en muchos márgenes imperiales. Las mujeres podían menos y podían hacerlo, actuar con eficacia política. Tercero, que la memoria histórica es trabajo. En reconstruir el pasado, exige reconocer lo que las fuentes dicen y también lo que omiten. Artemisia, de ese modo, es ejemplo de cómo una biografía, entre lo dicho y lo callado, obliga a una lectura crítica que valora la evidencia sin resignarse al rumor. Epílogo: la reina que navegó en la frontera de los imperios. Artemisia Hidecaria quedó en la historia como reina, que se sentó a la mesa de los grandes conflictos de su tiempo, no solo por sus naves, sino por la voz que llevó ante un emperador, por la decisión de arriesgar la flota y por la capacidad de transformar el mando local en un acto de proyección regional. Su figura atraviesa la historia antigua con la fuerza de la excepción. Es lección sobre la maleabilidad del poder,
sobre el papel de la mujer en la política militar de la antigüedad, y sobre la manera en que la memoria construye héroes. Entre los bronces rotos de los barcos y las palabras de Heródoto, permanece su nombre en un verdadero festín para la imaginación histórica y un objeto de debate intelectual. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental.